Encantado. Buenas tardes. Y primero que nada, darte las gracias por recibirnos aquí, en tu casa, Radio Televisión Bogan. Y también un poco para comenzar esta charla que vamos a tener, me gustaría que le contaras un poco a la audiencia quién es Eduardo Ramírez a grandes rasgos. Wow. Un poco a grandes rasgos. ¿O como persona o como profesional? Como persona, más bien. Venga, vale. Sí. Pues definirme es bastante complejo, porque siempre he sido una persona bastante tímida, introvertida, muy inquieta, sobre todo personalmente. Pero sí es verdad que a lo largo de los años me he desarrollado bastante, creo que también he madurado un poco. Y ha cambiado un poco esa personalidad, aunque el niño interior no ha cambiado mucho. Entonces, una persona inquieta, sobre todo intelectualmente, por así decirlo. Y luego que intenta aprovechar el tiempo al máximo y sobre todo dedicarme a lo que me gusta de verdad y me apasiona. Mira, ¿y por qué y cuándo periodismo? ¿Por qué periodismo y cuándo te decides por esta profesión? Pues mira, es curioso porque de pequeño yo pensaba de ¿a qué me puedo dedicar? No sabía, no tenía claro mi futuro. Lo típico, empezaba la ESO y ya te tenías que definir ciencias o letras y todo este tema. Y fue de lo más tonto posible. O sea, una vez estaba hablando con mi prima, y ella decía, yo de mayor quiero ser periodista deportiva. Decía ella, no sé qué. Y yo me quedé, oye, periodista, digo, ¿y por qué no? Porque yo siempre he sido una persona que ha consumido mucha tele desde pequeño. Mis tardes eran pasándolas viendo tele. Sí. Yo consumía mucho Sálvame, por ejemplo, un programa muy criticado, pero que a mí siempre me ha gustado. Entonces, me gustaba la comunicación, me gustaba pues ver a la gente en la tele comunicando. Y después vi que era como una profesión que a mí que me gusta de todo, desde la ciencia, que aúna todo. O sea, que puedes hablar desde algo científico a algo de letras, a algo social. Y entonces dije, ostras, pues creo que es lo mío. Y ya me quedé con esa idea desde la ESO y ya seguí hasta que fui a la carrera. O sea, que tu primera premisa para ir por ese camino fue el comunicar y el transmitir un poco, ¿no? Tal cual. O sea, fíjate que a la gente le chocará una persona tímida de repente, ¿no? A comunicar, a estar delante de las cámaras y tal. Sí, o sea, me costó muchísimo, pero también yo creo que me vino bien porque a mí me gusta ponerme muchos retos. Aunque sea una persona con muchos miedos, me encanta ponerme retos y superarlos, sobre todo. Esa sensación de cuando superas un reto es una de las cosas que más me gusta. Y entonces, pues fue así, digo, me gusta comunicar, aunque había sido una persona que prácticamente no hablaba en clase cuando era pequeño. Qué curioso. Un poco raro. Y entonces fue cuando decidí, y precisamente dando ese salto a empezar a estudiar periodismo, en este caso en Tenerife, me ayudó o me obligó a cambiar un poco mi forma de ser, a madurar y aprender mucho. Y en este caso, pues a comunicarme mejor, porque antes no lo hacía prácticamente en ese sentido. Qué bueno. Sí. Al contar con alguien de confianza. Claro, no es lo mismo. Con Maca fue igual. No, o sea, ya esto luego va a final de temporada. Claro. Vale. Oye, Eduardo, me llevaste un poquito por encima un poco de tu vida, de tu experiencia laboral. Sé que después de terminar tus estudios de periodismo en la Laguna, empezaste en Televisión Canaria. Quiero que nos cuentes un poco qué tal la experiencia, porque por lo que me pusiste hay claros y oscuros ahí. Y aparte de eso, pues toda tu experiencia laboral después de haber terminado tus estudios. Fíjate, yo terminé mis estudios, tardé un año en hacer el trabajo final de carrera, pues me costó lo mío, y luego tuve como un año medio sabático, pero estuve haciendo otras cosas, estudiando gestión cultural, y tuve la oportunidad, me llamaron para en este caso ser redactor en la redacción de programa de las tardes de La Canaria. Ninguna queja en ese sentido, ni con La Canaria, ni con La Bruta, ni tal, pero era mi primera experiencia laboral. Entonces, claro, tú empiezas a trabajar, todo lo que conlleva, sobre todo a nivel psicológico, que es lo más... El estrés es estresante. Es muy estresante, porque al final es algo muy nuevo para ti, te piden mucho y claro, o sea, te ves de repente, o sea, yo pasé por muchas cosas, aprendí muchísimo, o sea, es una de las experiencias que más me ha gustado en mi vida, por eso, esos retos que te decía que logré superar. Sí.
Pero es que te tocaba desde... A mí me tocó el volcán de La Palma. Claro. Cuando comenzó el volcán de La Palma, tenías que hablar con testimonios de gente que había perdido todo lo suyo y escuchar historias duras, empatizar con las personas, conseguir también lo que te pedían. Entonces fue bastante duro. A nivel de logística, yo viviendo en Mogán, esto era en El Goro, en Telde, también quemaba mucho. A nivel personal no tenía prácticamente tiempo para mí. Entonces fue un poco duro y luego me dieron la oportunidad, porque primero estuve en redacción, como te dije, pero de ser reportero. Poco a poco empecé a hacer algunas conexiones y quedó una vacante libre en Lanzarote y me tuve que ir allí 3 meses. Y en esos 3 meses fue aún más duro que el anterior, para que veas. Fue aún más duro, porque claro, era vivir solo en otra isla que no conoces mucho, para sociabilizar, prácticamente no socializaba, y era un estrés de rutina grande, porque empezabas desde por la mañana, te daban cualquier tema al azar y te tocaba ese mismo día salir a grabar, hacer un reportaje y prepararte un directo para la tarde. Tú sabías cuándo salías, pero no sabías cuándo llegabas. Entonces en muchas ocasiones me tocó, por ejemplo, ir a Fuerteventura y llegaba a las 10 de la noche a mi casa, a las 11 y... Aún sin horario establecido. Exacto. Lo que sale. Porque al final el mundo del periodismo es un poco así, también te digo. Sobre todo la gente que es autónoma, pues al final no tiene horario, maldito. Claro. Y tienes que estar donde está la noticia. Donde está la actualidad, claro. Exacto, por mucho que tengas un programa de la tarde acotado en un horario, pero tú tienes que trabajar todo el día para ese programa de la tarde. Entonces al final, te digo, era mucho estrés, pero fue una etapa donde me he sentido más validado en toda mi vida. O sea, al final, conseguir y ver esos resultados finales e incluso conseguir esas buenas palabras de tu director y de tu jefe cuando hacías un buen trabajo era lo mejor que reconfortante, ¿no? Totalmente. Mira, y ahora que me hablas que has tocado varios palos ya dentro de la profesión, ¿cuál es el que más a ti como periodista te llama? ¿Cuál es el que dices, pues, me gustaría desempeñar eso en un futuro o ya lo he desempeñado y me gusta y quiero seguir por ese camino? Pues fíjate, a mí yo soy una persona bastante inquieta, como te decía, entonces me gustaría probar de todo. Menos deporte quizás, que tampoco me llama mucho la atención, pero me gustaría probar de todo. Me llama mucho, como te decía también, el mundo de la prensa rosa, no te lo voy a negar y tal. Pero mira, cualquier programa, estar delante de las cámaras es lo que más me gusta, he descubierto. Comunicar o tratar de comunicar es lo que más me gusta. Entonces, cualquier programa así, en donde yo me pueda sentir totalmente libre, contar y hablar de lo que quiera. Gracias a Dios, por ejemplo, a día de hoy lo tengo trabajando aquí en Radio Televisión Mogán, que tengo totalmente libertad creativa, tengo el podcast El Salpique donde pues puedo traer a quien quiera, me lo preparo yo, me lo guionizo yo, me lo digo yo. Debe ser importante tener esa libertad para tú desarrollar lo que a ti te gusta, ¿no? Claro, al final tener la oportunidad, tener unos jefes que te permitan eso sobre todo. Y luego tener la oportunidad de realmente hacer lo que a ti te apetece, más allá de las cosas que tienes que hacer a diario, porque las que tienes que hacer, wow, es que no cualquiera lo consigue. Mira, una de las cosas que me pasó cuando me vine, después de la Canaria me ofrecieron venirme aquí. ¿Sí? Yo iba a continuar trabajando en la Canaria, tenía mi contrato. ¿Era la primera opción? Sí, me habían renovado. Sin embargo, el puesto que me ofrecían no era el mismo de la temporada anterior. Y me ofrecieron venirme aquí a Mogán. Y me lo tuve que pensar, evidentemente, porque al final ya había empezado en el otro lado. Claro. También la exposición de la Canaria no es la misma. Hay que ser conscientes que una tele local. Y mucha gente me decía, ¿en serio te vas a ir a Mogán? ¿Te merece la pena allí? O sea, estás en la Canaria, tal, no sé qué. Pues sí, me merecía la pena porque lo que me ofrecían era precisamente desarrollarme en el ámbito que había descubierto que me gustaba, que era la comunicación delante de las cámaras. Me ofrecían presentar. Y si bien me queda muchísimo por aprender porque soy consciente, claro, pero si no tienes la oportunidad de practicar, no vas a aprender y allí no lo iba a tener. Entonces, por ejemplo, cuando vine, poco a poco fui haciendo formatos que nunca había hecho, el informativo, radio, tal, cosas nuevas para mí. Y gracias a eso, pues me pude desarrollar un poquito más en ese ámbito y todavía me falta muchísimo por desarrollar. Imagino que influyó mucho en tu decisión de venir aquí donde estás ahora, el tener y ofrecerte esa libertad de la que hablas, ¿no? Exacto. Uno de los factores más claros es que vivo en Mogán. O sea, al final es que... no tengo que gastar tanto gasolina ni otra cosa.
Luego, desde pequeño tenía la tele Mogán, ya lleva años, la tenía un poco en mente, porque yo decía, se dice que nunca uno es profeta en su tierra, ¿no? Pero yo decía, no, a mí sí me gustaría intentarlo, ¿no? O sea, de repente hacer algo que contribuya de alguna forma dentro del municipio. Y tener la oportunidad me llenó bastante en ese sentido. Y luego el tema de la libertad creativa, sobre todo, porque en un programa, en una cadena grande, una productora grande, lo que sea, al final te mandan lo que te mandan y pum. Y entonces, aquí sí es verdad que tienes que hacer, te faltan manos, tienes que hacer 20.000 cosas, ¿no? Al final. Sí, estás a más cosas, ¿no? Exacto, pero es cuando más oportunidades tienes de aprender precisamente. Claro, estás más a gusto. Me imagino que estar aquí en tu ámbito, no solo en tu pueblo, sino también estar en tu ámbito, rodeado de gente que conoce y tal, pues, es también un poco así grande, ¿no? Puedes decir, bueno, pues, trabajo a gusto, aunque tenga que hacer más cosas, da igual, pero lo hago a gusto, ¿no? Sobre todo, una de las cosas que me pasó, por ejemplo, en la etapa anterior, es que yo era muy inestable. Tenía mucha inestabilidad de horario, psicológica, tal. Y yo necesitaba por lo menos una etapa, porque yo digo que la vida son etapas, yo aquí no sé lo que voy a durar, ni lo que me va a apetecer. Estoy de acuerdo contigo. Entonces yo necesitaba una etapa de estabilidad, de tranquilidad, de centrarme, de vivir una vida más o menos rutinaria, tranquila. Después me aburro con ambos, también soy una persona inquieta, pero yo quería intentarlo, ¿no? Y entonces me ofrecía esa oportunidad y la verdad que sí, que llevo 2 años aquí ya, más de 2 años, y he conseguido esa estabilidad, esa tranquilidad que anhelaban en el otro lugar. Qué bueno. Oye, Eduardo, y adentrando un poquito más en tu profesión y en la actualidad de tu profesión, ahora mismo, ¿crees que la profesión de periodista está denostada? Me refiero a la opinión general, la opinión un poco de la, valga la redundancia, de la opinión pública por el tema de la desinformación, sobre todo. ¿Crees como periodista que es cierto que está denostada? Mira, yo creo que pasa de hace tiempo. Por un lado es que se confunde periodista con comunicador, con tertuliano, es decir, periodistas que tienen la formación en periodismo y ejerce, y para ello tienes que saber códigos deontológicos, tienes que tener un conocimiento. Comunicar puede comunicar todo el mundo. Y tertuliano también puede ser todo el mundo puede debatir, unos mejor, otros peor. Entonces a veces partimos de esa base, se confunde mucho, entonces se piensa que cualquier persona que sale en la tele es periodista y entonces desinforma y ya un periodista está desinformando. No, es un tertuliano una persona que está desinformando. Al final afecta a todo el gremio. Pero sí es verdad que, a ver, el periodismo tiene sus luces y sus sombras. Estamos casi siempre, pues, controlados bajo líneas editoriales, bajo grupos, bajo productoras, es lo normal, al final es un negocio también. Que la información debería ser pública, blanca y tal. Sí. A esto no lo se puede. Pero si alguien cobra y hay un interés económico detrás, es muy complejo de que eso pase. Entonces, si hay desinformación, por un lado por desconocimiento, falta de información, y por otro lado por intereses. Por intereses de política, grupos empresariales o lo que sea. Y entonces hoy en día se nota muchísimo en la tele. Te pones La Sexta y tiene una línea y un discurso, te pones Telecinco o Antena 3, tiene otro totalmente diferente. Claro. Entonces, lo peor es lo que produce en la sociedad. Porque es plural. Y ya no solo el periodismo en sí o los medios de comunicación, sino las redes sociales también son, creo que, la fuente fundamental de desinformación. A mí, yo no sé si te pasará a ti, pero a mí me pasa en mi casa que viene mi madre y me dice: me enteré por Facebook que se murió no sé quién, o que no sé cuánto. Y yo, no te creas estas cosas, porque es que no te puedes quedar primero con el clickbait del titular, que siempre buscamos lo morboso para que la gente entre, y luego que tienes que contrastar las noticias, no te puedes creer. Ahí está un poco yo creo el problema, ¿no? Que de la actualidad, que la gente acude a informarse a las redes sociales, no acude a informarse a los periódicos. Pero también hay una contrapartida a eso que, como tú comentabas, hay grandes intereses, sobre todo en periódicos y medios de información de gran calibre, que hay intereses, y claro, es normal que incluso hay un poco de ese descontento de la gente con eso y busque las redes sociales como medio de información, que es algo que yo no comparto.
A raíz de lo que acabas de decir, que de la diferencia entre periodista, tertuliano, ¿crees que hay bastante intrusismo? O sea, hay más o menos por cómo me comentaste, creo que la opinión es sí, pero ¿crees que hay intrusismo en todas las vertientes? No solo de lo que tú comentas, de tertulianos, comunicadores que no son periodistas, incluso youtubers, influencers. ¿Crees que ese intrusismo está yendo en contra de lo que es el periodismo y lo que es el rigor que tiene que tener un periodista? Totalmente. Mira, respondiendo a lo de antes, porque se me vino a la cabeza para no notar, porque yo soy de mi historia, un truquito para la gente o un consejo para la gente. Nunca te quedes con lo que leas de un periódico. Lee la misma noticia de diferentes periódicos y no te quedes nunca con el titular. Quédate con el cuerpo de la noticia. Ve diferentes perspectivas. Exacto. Y hoy en día una de las cosas tristes que hay es que buscamos más la inmediatez que la calidad de la noticia. Entonces, lo hemos visto con desgracias, tristemente, recientemente también. Varía más la información, los datos, aunque no fueran fiables, que la verdad que hay detrás. Entonces, eso es un peligro. Y si hay mucho intrusismo, hay intrusismo en todos los ámbitos de esa vida, o sea, no solo en esta profesión, pero sí lo hay, pero porque al final creo que hay una nueva narrativa y una nueva forma de comunicar. Por un lado, nos tenemos que adaptar los medios de comunicación a la nueva forma. La televisión no va a desaparecer probablemente. La radio no ha desaparecido y decían que iba a desaparecer. Pero sí es verdad que las plataformas están ganando bastante protagonismo. Entonces, nos tenemos que adaptar nosotros a las nuevas formas, al nuevo lenguaje, a las nuevas generaciones. Pero tenemos que tener claro lo que es una persona formada y lo que es una persona que no está formada. Los influencers hoy en día pueden hacer 20.000 cosas, pueden ser escritores, pueden ser comunicadores, pueden ser... pero hay que ver la formación que hay detrás. Oye, que pueden ser totalmente válidos, yo no lo critico. Y han habido grandes comunicadores en la historia que no tenían carrera de periodismo ni de comunicación. Ahí empezaron poco a poco y se hicieron un nombre. Pero sí es cierto que tú notas enseguida cuando una persona está formada. Y el problema del intrusismo es ese. No solo todos tenemos oportunidad de probar cualquier cosa en nuestra vida, cualquier profesión, es el efecto que produzcas en otra persona. Claro. Si es dañino, en este caso, que el trabajo lo estás haciendo mal y que a la persona pues esté desinformada o tenga... Entonces, también hay que formar a la sociedad a ser bastante crítico. Muy importante. Mira, y volviendo, dejando un poco ya estos temas tan formales, y volviendo un poco al Eduardo persona, quitando tu profesión, quitando todo lo que hemos hablado de tus estudios, tu experiencia laboral, fuera de todo eso, cuando no estás en el trabajo, ¿qué te gusta hacer? ¿A qué dedicas tu tiempo libre, tu ocio? ¿Qué te gusta hacer cuando estás desconectado? Pues... no sé, o sea, es que lo que te digo es que me gusta hacer un montón de cosas. Lo que más hago, tumbarme en el sillón a ver la tele. Soy muy sedentario en ese sentido y disfruto bastante de eso, pero siempre me intento obligar a hacer más cosas. Mira, me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho ir al teatro, conciertos, me gusta mucho Eurovisión, por ejemplo. Hay cosas que me gusta mucho. El arte, últimamente, desde hace un año Así que bueno. Me apasiona el baile canario, me metió valor en la escuela artística. Entonces como que me gustan muchas cosas. O sea, de repente un día me da el trame y me pongo a pintar un cuadro que no tengan ni puta idea, ni bajo de idea. Y de repente otro día pues me voy a la montaña a perderme a hacer senderismo, ¿sabes? O sea, me gusta cosas muy variadas. O sea, tiene una amalgama ahí de aficiones y vas tocándolo poco a poco. Total. Y soy una persona muy solitaria, muy solitaria. Y hago muchos planes solo, o sea, puedo ir al cine solo perfectamente, ver un concierto solo perfectamente, viajar solo perfectamente. Ahí me identifico contigo porque también puedo hacer cosas solo y ir al cine también. Antes iba más, ahora ya no voy tan solo, pero antes iba mucho solo y antes me decía, ¿solo al cine? Sí, solo al cine y lo disfruto, ¿sabes? Así que me siento... En esa parte me siento bastante identificado contigo. Estaba hablando estos días con una persona y teníamos esta conversación, porque esa persona nunca hace planes solo. Y me chocó dos cosas. Primero, que no hiciera nunca planes solos ni haya sido capaz. Hay planes más sociales que nos cuestan a todos. Es decir, no voy a ir a una discoteca solo, a un festival solo. Es un entorno diferente, ¿no?
Pero sí, estos planes más sencillos los puedo hacer solo. Y otra cosa que me chocó es que no tenía ninguna pasión en su vida. Le gustaban cosas, pero no tenía una pasión en su vida. Y yo, todas estas cosas que te digo, creo que siento pasión por todas ellas, ¿sabes? Algunas en mayor o menor medida, pero creo que es importante, pues, tener motivaciones en la vida y tener, pues, esos ratos libres, ¿no? De desconexión buena suerte mental. Claro, y decir, mira, si me gusta, y por eso animo a la gente a que, si no tiene a nadie con quien ir o hacer planes, que lo hagas solo, porque sin duda, si te gusta, yo qué sé, Rosalía y viene en concierto a Las Palmas y nadie te va a acompañar, vete solo. O sea, vas a perder esa oportunidad por estar acompañado por alguien. No estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Mira, y proyectos futuros, sé que ahora estás enfrascado en tu trabajo, Radio Televisión Moan, en el podcast El Salpique, que ya, bueno, ya vendrán cosas, pero sorpresitas que no podemos desvelar. Pero algún proyecto futuro que tengas ahí un poquito en perspectiva, que nos puedas hablar, tampoco hace falta spoilear, pero algo que nos puedas decir si hay algo, claro. Mira, siempre estoy ideando cosas. Otra cosa es que las haga, que casi nunca las hago. Siempre estoy ideando cosas. Desde mi trabajo, ideas de programas que me gustaría crear, que los tengo parados, pero que en algún momento lo haré. A nivel personal, pues mira, ahora estoy en Baile Folclórico, me encantaría meterme en una agrupación, tengo un proyecto tal. Y sí me gustaría, no sé si lo haré o no, pero sí me gustaría volver a retomar la faceta de comunicador fuera de mi trabajo. Yo antes tenía un canal de YouTube, fue como empecé a perder timidez en la carrera. Fue así, me planté delante de una cámara y empecé a hablar solo y a publicar vídeos, y así fue como fui perdiendo timidez, que la gente se quedó sorprendida, en plan, el chiquito este que no hablaba y de repente, mira. ¿sabes? Súper excéntrico y súper tal, pues ya despegó. Total, pues creo que, o me gustaría intentar retomar eso. Creo que he perdido, cuando al final te dedicas a esto, cuando te dedicas a lo que te gusta en parte, solo lo haces en el ámbito profesional, y entonces en el personal te olvidas un poco. Y entonces he perdido un poco esa faceta que tenía comunicativa, que me gustaba bastante. O sea, yo disfrutaba hablando delante de una cámara de chorrada, ¿sabes? Sí. Pero ahora, como lo tengo como profesión y hablo de más cosas serias, pues no tengo esa oportunidad. Me gustaría retomarlo de alguna forma, quizás. Volver, no sé si en un canal de YouTube, dedicarme más a las redes sociales. Claro, ¿por qué no? Puedes estar muerto. Sí, claro, síganme por las redes sociales. Bueno, por hablar, yo la digo ya, por si tal, el chico de papel /baja. Sí, por favor, claro. Por ahí me pueden seguir. Y a través de, bueno, una red social más familiar también, pero familiar personal, es una mezcla rara. Pero seguramente por ahí publique si hago algo. Porque precisamente el chico de papel fue el nombre del canal de YouTube que tuve. Vale. Y precisamente, bueno, ahí lo tengo, ahí pueden ver los vídeos, si quieren. Y disfrutar de ellos, vídeos de hace un montón de años, pero bueno, ahí están. Y ahí lo pueden ver, el chico de papel /baja, pueden disfrutar de lo que hago. Pues lo de ellos, estaremos atentos. Eduardo, no hay manera, o sea, hasta este momento de esta temporada, no hay manera de encontrar a alguien que haga pleno en el quiz que estamos haciendo. ¿Te atreves igual? Me lo pintas mal, o sea, eso que es complicado. A ver, igual no te lo estoy vendiendo bien. Vale. Pero yo creo que las preguntas que he preparado igual... Venga, vamos a intentarlo. Yo creo que tengo fe en ti. Vale, venga, vamos a ver. Venga. Otra cosa, voy a coger el micrófono de Radio Televisión Moan, a ver si te da un poco de suerte. Me lo vas aquí, o sea, me vas a girar el trabajo y... Te suplanto la identidad, pero solo por un momento. Venga, vale, venga, vamos allá. Primera pregunta. ¿En qué año comienza la emisión de televisión española en Canarias? Vale. Te doy 3 opciones. 1970, 1964 y 1968. Vale, me lo fue muy difícil y esto me da mucho coraje porque esto sería una pregunta para las oposiciones que fueron hace poco con televisión española, que no estuve. Vale, nos pregunta oposición, bueno, seguramente, pero venga, fatal, pero no tengo mucha idea. Mira, yo recuerdo ver imágenes tenderetes muy antiguas, entonces 68. Es una de las opciones. ¿Te activo las 3 atrás? Venga, dime. 1970, 1964 y 1968. 68, 64 y 70. 68, 70 y 64. 64. 64. Sí.
Última respuesta. Sí, venga, para adelante. 60 igual, obviamente. Venga, ¿Empezamos bien? Venga. Empezamos bien. Segunda pregunta. ¿Qué periódico de prensa escrita es el más antiguo de Canarias? ¿Diario de Avisos, El Día o La Provincia? La provincia de Diario Las Palmas era La provincia de Las Palmas. La provincia. Era Las Palmas. ¿Última respuesta? Sí, no vas a dudar. Voy a Última respuesta. Venga, mándale para adelante. ¿Seguro? Sí. Vale. No. No. Diario de Avisos. Ya. El día sabía que creo que eran mucho más actuales, Sí. pero Diario de Avisos. como Yo también tenía lo Las busqué. Palmas... Cuando me preparé la pregunta también pensaba que era La Provincia de Las Vale, Palmas, muy pero bien, no voy a probar las posiciones. Bueno, no importa. No vas a conseguir el pleno, pero puedes igualar a los que han conseguido preguntas. Que Vale. igual hay premio después de cuando termine la temporada. Tercera y última pregunta. ¿Qué periodista y escritora canaria escribió la novela Espiral del Silencio? Vale. ¿Maite Martín, Herminia Fajardo o Dolores Campo Herrero? Venga, como inculto, me encanta. No, son rebuscadas. A ver, son rebuscadas. Esas son las buenas preguntas por la entrevista. Las tres son Canarias, pero segura. Las tres son canarias. Vale. Espiral del Silencio. Maite Martín, Sí. Herminia Fajardo Sí. o Dolores Campo Herrero. ¿Puedo pedir como un público? No tengo chulo. No lo hemos implantado. Vale. La B. Fajardo. Yo diría Maite Martín, no sé por qué, me vino como la impresión, pero seguramente es la tercera ahora para probar. La B. Herminia Fajardo. Sí. Última respuesta. Sí. Sí. Pues no. Muy bien. Es Maite Martín. Mira, lo ves. Es Maite. Digo de guiarnos con las Bueno, primeras no impresiones. pasa nada. Es cierto que las preguntas son rebuscadas y hay curiosidad, pero bueno, por lo menos lo has intentado, que es lo importante. Eduardo, dejando el micro aquí un poquito, quiero darte las gracias. Primero que nada. Primero por acogernos aquí y segundo por hacer a esta entrevista, que ha sido maravilloso, sobre todo porque es el primer periodista que tenemos en la calle, es lo que hay detrás. Y es un ámbito que queríamos tocar y es mejor que contigo, así que Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mucha suerte con este proyecto que me parece maravilloso. Sobre todo que le den voz a personas de diferentes ámbitos que no conozca la gente de a pie, ¿no? Porque al final sale lo que sale a través de las redes sociales y de la televisión. Y me sentí muy a gusto, así que muchísimas gracias por el proyecto. muchas gracias. Pues. Bueno, Eduardo, me toca a mí ahora con la pregunta típica que nunca, bueno, todo el mundo ya lo sabe. ¿Qué es para ti la IA? Pues mira, para mí la inteligencia artificial yo creo que es el avance o el descubrimiento de los últimos años. Es un tema bastante controversial, tiene sus puntos negativos y sus puntos positivos, pero fíjate que yo te tengo que decir que lo implanto en mi vida. Entonces yo le veo el lado positivo. Tengo que reconocer el lado negativo, ¿no? Que al final esos artistas, esos trabajadores que toda su vida se han dedicado a hacer su trabajo por sí mismos, pues de repente que haya un sistema, por así decirlo, que puedan llegar a sustituir su trabajo, no me parece nada lícito, pero sí siento que puede ser una muy buena herramienta si se utiliza bien. Entonces yo la empleo en mi día a día, yo la empleo en mi trabajo, yo utilizo la inteligencia artificial muchas veces. Oye, a veces estás atascado, necesitas un poco de ayuda, necesitas alguna pregunta, alguna forma de algún texto que dices, oye, no estoy inspirado, necesito algo, y la utilizo en mi día a día. Entonces creo que la clave es que haya un buen reglamento y que haya una protección jurídica también al respecto, porque se puede ir un poco de madre. Pero creo que, como digo, es el invento de los últimos años y se le puede sacar muy buen provecho en diferentes ámbitos de la vida. Perfecto.